En este video vamos a reemplazar los valores faltantes en variables categóricas por una nueva categoría que llamaremos missing utilizando el Simple Imputer. Los importes son los mismos. Vamos a utilizar solamente estas tres variables, dos categóricas y el target. Aquí hacemos apertura del set de datos en Python. Luego removemos el target de la lista de variables y utilizamos esta lista para indicar cuáles son las variables predictoras y cuál es el target dentro de nuestra función trainTestSplit para dividir el dataset en set de entrenamiento y set de prueba. Luego determinamos el número o el porcentaje de datos faltantes en dichas variables. Podemos investigar las diferentes categorías de una y otra variable utilizando el método de pandas unique. Y luego, para reemplazar los datos faltantes con un string que se llame missing, tenemos que llamar al Simple Imputer, indicar constante en la estrategia y luego indicar el valor que queremos usar para reemplazar los datos faltantes en el argumento fillValue. Luego tenemos que hacer fit con el set de entrenamiento. No hay parámetros que aprender porque los estamos pasando manualmente, pero hay que hacerlo de todas maneras. Dentro del estadístico podemos encontrar que para las dos variables va a utilizar el string missing para reemplazar los datos faltantes. Y con transform transformamos las categorías. Si queremos imputar diferentes grupos de variables categóricas o numéricas con diferentes técnicas, podemos abrir el dataset una vez más, en este caso llamando más variables, separar el dataset en set de entrenamiento y set de prueba, verificar los valores faltantes, luego, como hemos hecho a lo largo de los últimos videos, capturar en listas las diferentes variables a las que queremos aplicar una y otra técnica de imputación, luego crear dos pipelines con las diferentes técnicas de imputación. Las variables numéricas las vamos a imputar con la media utilizando el Simple Imputer. Las variables categóricas las vamos a imputar con el string missing. Luego armamos estos dos pipelines dentro del column transformer como hemos hecho. Damos un nombre arbitrario, pasamos la pipeline de imputación por la media y la lista de features que queremos transformar. Lo mismo para la imputación por categoría llamada missing o faltante. Con fit, los transformadores van a aprender los parámetros si es que hay algo que aprender. Luego podemos navegar adentro de los procesos